Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase de filosofía, ¿sí? La idea era, vieron que les puse en las indicaciones, que antes de ver este video tenían que leer un texto, ¿sí? Es un texto muy corto, muy sencillo, de un autor, que es este que está acá, que es de Bochensky, ¿sí? Que básicamente en este texto nos habla de las principales diferencias entre el ser humano y el resto de los animales, ¿sí? Obviamente podemos encontrar muchas similitudes, pero si empezamos a leer fino, nos damos cuenta de que el ser humano, además de ser un animal, es un animal distinto, ¿sí? El autor nos dice que es un animal raro de especie única, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos en términos meramente biológicos, nos damos cuenta de que el ser humano no tendría derecho a la existencia, nos dice Bochensky, ¿sí? Porque, ¿qué está queriendo decir? Que en el fondo es un ser, comparativamente con el resto de los animales, indefenso, ¿sí? No tiene, por ejemplo, garras para defenderse o una piel gruesa para defenderse del frío, ¿sí? O su vista comparada con la de otros animales es limitada, su audición, etc. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo hizo el hombre, el ser humano, para poder subsistir a lo largo de la historia? ¿Sí? Es decir, si es tan débil comparado con los demás, ¿por qué sigue existiendo? ¿Sí? Entonces, al empezar a analizar esto, el autor nos dice que hay una característica que tiene el ser humano diferente de los animales, que es la capacidad de pensar, ¿sí? La capacidad de la razón. Y que de esta capacidad de la inteligencia, ¿sí? Razón, inteligencia, pensamiento, se desprenden distintos tipos de consecuencias, ¿sí? Como por ejemplo la capacidad del hombre de ejercer su inteligencia a través de la técnica, ¿sí? Por ejemplo, que puede pensar por sí mismo, ¿sí? Que es capaz de pensar en su propia muerte, ¿sí? Es decir, al parecer el ser humano es el único ser consciente de su propia finitud, de su propia mortalidad, de saber que algún día va a morir. Decíamos entonces, el ser humano es consciente de que su existencia en algún momento va a terminar, de que en algún momento va a morir, es consciente también de que es un ser libre, ¿sí? Y es capaz de pensar en sí mismo y de pensar la realidad y el mundo, ¿sí? De hacerse preguntas, de tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? ¿Sí? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano puede hacer eso y el resto de los seres no? Aristóteles nos decía, ¿sí? Él hacía una gran distinción. Aristóteles es uno de los primeros filósofos y de los grandes pensadores de la humanidad, un filósofo griego de la antigüedad, ¿sí? También vamos a hablar de él a lo largo de este año, ¿sí? Él distinguía tres grados de vida, ¿sí? Es decir, tres grados dentro de los seres vivos. El primer grado encontramos a las plantas, ¿sí? Es lo que se llama el grado de vida vegetativa, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a las plantas? Las plantas las caracteriza el ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Después, en el segundo grado, encontramos lo que se llama la vida sensitiva, donde ubicamos a los animales. ¿Qué tienen los animales? Tienen el ciclo vital, pero además cuentan con el instinto y con la vida sensible, ¿sí? En los animales encontramos los cinco sentidos, un conocimiento sensible. Y en un tercer grado está el ser humano, el hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Decimos que es una síntesis de esos tres grados de vida. ¿Por qué? Porque el hombre nace, crece, se reproduce y muere, tiene vida sensible, sí tiene un conocimiento sensible, tiene los cinco sentidos, pero además tiene la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, ¿sí? La capacidad de abstraer. Entonces, siguiendo esta idea de Aristóteles, otro filósofo de la Edad Media, que se llamaba Tomás de Aquino, decía que el obrar sigue al ser. ¿Qué quiere decir esto? Decía que porque yo soy, dicho de una manera distinta, ¿sí? Porque yo soy como soy, es que puedo hacer las cosas que hago, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, es natural que, digamos, un pájaro pueda volar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, ¿sí? Como es natural en un pez que el pez pueda nadar. De la misma manera podemos decir que es natural en el ser humano el poder pensar, está en su naturaleza, ¿sí? Aristóteles también decía que todos los hombres desean por naturaleza saber, que hay en nosotros una sed de conocimiento, una necesidad de encontrar respuestas, de encontrar certezas, ¿sí? Entonces, siguiendo esto, vamos a hablar un poco de ¿cómo surge entonces la filosofía? ¿Sí? ¿Cuáles son estos orígenes? Vamos a hacer una distinción entre el término origen y comienzo, ¿sí? Cuando hablemos de comienzo nos vamos a referir al momento histórico en el que empieza la filosofía, ¿sí? Que acá puntualmente diríamos, bueno, que la filosofía empezó en Grecia en el siglo VI a.C., que después vamos a hablar de eso, ¿sí?
Pero cuando hablemos de origen, nos vamos a preguntar, con origen nos vamos a referir a, bueno, ¿qué es lo que motiva al ser humano a hacer filosofía independientemente del momento histórico en el cual se encuentre? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son esas motivaciones atemporales que llevan al hombre a filosofar? Un filósofo y psiquiatra alemán, que se llama Karl Jaspers, él agrupó como estas tres grandes motivaciones en estos que él llamó estos orígenes del filosofar, estos principales orígenes del filosofar, que son el asombro, la duda y las situaciones límite, o también llamado conmoción existencial, ¿sí? Primero, vamos a analizar el primero, el asombro, ¿sí? Nosotros solemos identificar la palabra asombro con que tiene que pasar algo increíble, espectacular, fuera de lo normal para que nos sorprendamos, para que nos asombremos. Pero en verdad, en filosofía, cuando hablamos de asombro, nos referimos a una manera diferente y profunda de empezar a comunicarnos o relacionarnos con la realidad. ¿Qué quiere decir? Si yo empiezo a mirar la realidad de una manera distinta, con ojos de profundidad, es decir, si rompo con la mirada de superficialidad, de lo obvio, de dar todo por sentado, puedo empezar a mirar la realidad de una manera contemplativa y puedo llegar a asombrarme de cosas que quizás antes daba por sentado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar por sentado que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo caminar, y quizás si salgo a la calle y me encuentro con alguien que no puede ver, ¿sí? Puedo llegar a preguntarme, bueno, ¿por qué esa persona no puede ver y yo sí? ¿Sí? Y quizás ahí valorar eso, ¿sí? O como puedo asombrarme, por ejemplo, cuando empezamos a pensar, por ejemplo, que ninguno de nosotros eligió nacer, sino que el hecho de que estemos acá en la existencia es algo que vino, ¿sí? Que es dado, ¿sí? Entonces yo puedo preguntarme, bueno, ¿por qué nací? ¿Sí? ¿O por qué existo? Podría no existir y sin embargo estoy existiendo, ¿sí? O podría haber nacido en otro momento histórico o lo que fuere, ¿sí? Entonces darme cuenta que si empiezo a mirar la realidad con ojos de profundidad, si rompo con esa mirada del acostumbramiento, de lo obvio, de dar por todo por sentado, puedo empezar a hacerme un montón de preguntas, ¿sí? Respecto de esto, ahí les dejé en las indicaciones. Hay una charla TED que es muy linda, que habla un poco sobre esto. O sea, no es una charla estrictamente filosófica, pero que el título que lo tienen, que se llama Si quieres ser feliz, sea agradecido, y es una manera de profundizar en el tema del asombro. Vamos al segundo origen, que es la duda, ¿sí? ¿Qué quiere decir dudar? Cuando yo dudo, lo que hago es poner entre paréntesis una realidad. ¿Qué quiere decir? Que me estoy cuestionando algo, es decir, algo que antes era obvio, me lo pregunto, me lo cuestiono, lo pongo en tela de juicio. Considero si esto es así o no, ¿sí? Si ustedes piensan, ustedes están en una edad en la que están creciendo, ¿sí? Y a lo largo de estos años seguramente se habrán hecho preguntas en las cuales se habrán cuestionado si lo que ustedes aprendieron en el colegio, si lo que su familia les enseñaron, ustedes adhieren a esos pensamientos por convicción propia o simplemente los están repitiendo, ¿sí? Es decir, entonces, si no llega un momento en mi vida en el cual yo me empiezo a preguntar si esas cosas a las cuales yo adhiero, las adhiero porque de verdad yo estoy convencido, de verdad pienso así, o si simplemente las estoy repitiendo, entonces no puedo crecer, ¿sí? Entonces, el dudar, ¿cuál sería la finalidad de dudar? No dudar, por decir, cuestiono por cuestionar y me quedo ahí en el cuestionar indefinido. En realidad lo que apuntamos es a buscar que esa duda nos lleve a encontrar respuestas, ¿sí? Es decir, pongo en tela de juicio esto, pero para encontrar una respuesta más profunda. Vamos al tercer origen, ¿sí? Que es las situaciones límite o también llamado conmoción existencial. ¿Qué quiere decir? Son estas situaciones que conmueven nuestras certezas, dice Jaspers. Son situaciones que nos acuden, ¿sí? Que nos sacan de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida normal y que nos hacen plantearnos muchas cosas. Como por ejemplo, ¿sí? Puede ser cuando se muere un ser querido, ¿sí? O un ser querido está atravesando una enfermedad terminal o un accidente, o que también puede ser que eso me esté pasando a mí, ¿sí? Entonces, ante ese tipo de situaciones, ¿sí? La muerte, un accidente, una enfermedad, distintas experiencias del mal, estamos diciendo, ¿sí? El fracaso, esas situaciones son un disparador para que yo me haga preguntas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿vieron? Cuando uno se encuentra ante situaciones extremas, se empieza a preguntar qué es realmente importante en su vida, o se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es mi escala de valores? ¿O esto que le estoy dando tanta importancia es realmente importante? ¿Sí? ¿O no lo es?
También las situaciones límite pueden ser positivas, ¿sí? Como por ejemplo la persona que experimenta el enamoramiento, el estar enamorado, ¿sí? Cuando una persona ama, se siente amada, ¿sí? Es una situación límite en el cuanto que la persona se siente desbordada, siente que está atravesando algo que lo supera, pero lo supera positivamente, como también podríamos hablar, por ejemplo, el caso de un nacimiento, alguien que experimenta la maternidad, la paternidad, ¿sí? Bien, así como les dije que para el primer origen, que es el asombro, hay una charla TED, para las otras dos también, ¿sí? Para la duda, les dejé el link de una charla que es de un filósofo, un profesor de filosofía que da clases de filosofía en cárceles. Y en la tercera, también de una charla TED de un argentino, un médico que trabaja con cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, en esas tres charlas, que están muy buenas de ver y que después van a tener que hacer una actividad con ellas, van a ver en profundidad un poquito esto que les estoy diciendo de los orígenes del filosofar. Bien, en el texto de Bochensky hay una parte en la que nos dice que el hombre estudia objetos que no tienen fin práctico alguno por el saber puro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el ser humano se puede relacionar con la realidad no solamente en términos meramente utilitarios, sino que puede relacionarse sin buscar un fin práctico inmediato, ¿sí? Si hacemos una comparación con los animales, ¿sí? Hay un filósofo alemán, Joseph Pieper, que dice que la relación del animal con el mundo, ese mundo con el que se relaciona se llama mundo circundante. ¿Qué quiere decir? Que es ese mundo que lo rodea y que el animal solamente se relaciona con la realidad en términos de lo que le resulta útil para subsistir, ¿sí? En cambio, el ser humano no hablamos de mundo circundante, sino que hablamos de que se relaciona con el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de relacionarse con la realidad de un modo mucho más amplio, ¿sí? Es decir, nosotros nos relacionamos con la realidad, es verdad, de una manera instrumental, utilitaria muchas veces, pero también podemos relacionarnos sin buscar un fin práctico inmediato en las cosas, ¿sí? Si no, podemos, por ejemplo, querer saber cosas por el mero hecho de querer saberlas, no porque las vayamos a usar para algo, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿qué podemos decir? ¿Qué caracteriza los planteos filosóficos? ¿Sí? Que los planteos filosóficos no son asuntos ni prácticos, ni concretos, ni urgentes. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, cuando decimos que no son asuntos urgentes y concretos, nos queremos referir a que, por ejemplo, yo puedo tener mucha inquietud por responder a la pregunta ¿qué es el amor? ¿O qué es el bien? ¿O qué es el mal? ¿O qué es la felicidad? ¿O cuál es el sentido de mi vida? ¿Sí? Pero en términos cotidianos, yo puedo seguir viviendo mi vida, ¿sí? Podría seguir yendo a estudiar, al colegio, a trabajar, al gimnasio, al club, a hacer mi vida normal, sin responder a esa pregunta, ¿sí? Y además, supónganse que ustedes estén tratando de responder a la pregunta de cuál es el sentido de su vida o cuál es su vocación, ¿sí? En este año en el cual empiezan a preguntarse qué quiero para mi futuro, ¿sí? Es una pregunta que no puedo contestar así nomás, sin darle importancia y sin darle el tiempo y que se merece, ¿sí? El tiempo y la profundidad que se merece. ¿Sí? Entonces me va a llevar un tiempo poder contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta importante, no es una pavada, ¿sí? ¿Y por qué decimos que no son planteos concretos? Porque cuando yo me hago la pregunta, por ejemplo, a qué es el bien, qué es el mal, qué es la felicidad, qué es el amor, o este tipo de preguntas, y qué es la justicia, no me estoy refiriendo a un tiempo y espacio determinado, sino que me estoy refiriendo a una pregunta que es atemporal, ¿sí? Si yo quiero saber qué es la justicia, no es que estoy tratando de responder a qué es la justicia hoy en el 2020 y qué era la justicia en el año 1500 o en el año 500, no, quiero saber qué es la justicia, ¿sí? Una respuesta de carácter universal, ¿sí? Y completamente atemporal. Bien, si ustedes se fijan, estas preguntas son planteos que no caducan, ¿sí? Que van pasando de generación en generación, que cada época, cada generación va tratando de responder a su pregunta filosófica, ¿sí? En este contexto, Juan Pablo II decía que el conocimiento del ser humano es un camino que no tiene descanso, ¿sí? También referido a esto podemos decir, por ejemplo, Agustín de Hipona decía que lo que hacemos es buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando, ¿sí? ¿Qué quiere decir que eso? ¿Que nunca vamos a encontrar respuestas? ¿Que nunca vamos a encontrar certezas? No, vamos a encontrar respuestas si las buscamos, pero nunca vamos a poder abarcar totalmente toda la realidad, ni poder entender y poseer toda la realidad, ¿sí? Si ustedes piensan que puede existir algún ser humano que tenga en su cabeza toda la realidad, que contenga todo, que entienda absolutamente todo,
¿sí? Los primeros filósofos que decían que solamente un sabio podía entender toda la realidad, poseer toda la realidad, ¿sí? Entonces, cuando surge la filosofía, uno de los primeros filósofos, Pitágoras, el mismo que era matemático, el del teorema de Pitágoras, que decía, nosotros no nos llamamos sabios, sino filósofos, es decir, amantes de la sabiduría, ¿sí? Para hacer esta distinción entre sabio y filósofo, ¿sí? No tengo pizarra, que en este momento quisiera tener una pizarra, pero no la tengo, así que para eso hice estas anotaciones que sirvan como si fuera una especie de pizarrón, ¿sí? Esta es la etimología de la palabra filosofía, no sé si se ve bien ahí, ¿sí? Filosofía viene del griego, ¿sí? Philos quiere decir amor y sofía quiere decir sabiduría. Entonces la filosofía es etimológicamente el amor a la sabiduría. De ahí que Pitágoras diga esto, ¿sí? No nos llamamos sabios, ¿sí? Porque el sabio es el que sabe todo y, dice Pitágoras, no nos consideramos sabios. Sí que nos consideramos amantes de la sabiduría, buscadores del saber, ¿sí? Es decir, alguien que está en un constante peregrinar, que constantemente se está haciendo preguntas y constantemente está tratando de encontrar la verdad, que está tratando de encontrar respuestas. Pero en esto de llamarse filosabio, diríamos, o amante de la sabiduría, es reconocer la propia ignorancia. Sócrates decía que ¿en qué consiste la verdadera sabiduría? En el reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces que yo tengo que negar todo lo que sé, decir que no sé nada absolutamente y que cuando sé algo decir que en realidad no lo sé. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo soy consciente de que es más lo que no sé que lo que sé. Piénsenlo de esta forma. Piensen en una persona que haya estudiado toda su vida, ¿sí? Que tenga, no sé, 85 años y siga estudiando y siga investigando y siga aprendiendo. Esa persona seguramente debe saber muchísimo. Pero si lo piensan, es mucho más lo que no sabe que lo que sabe, ¿sí? Piensen en las ciencias. Cada uno se va especializando en su profesión, ¿sí? Por ejemplo, un médico se especializa cada vez más en un área, como puede ser, por ejemplo, no sé, un kinesiólogo que se especializa en kinesiología en mano, por ejemplo. Sabe muchísimo de eso, pero seguramente es mucho lo que no sabe de otras cosas, como así cada uno que se especializa en cada una de sus áreas, ¿sí? Entonces, es el reconocimiento de que siempre va a ser más lo que no voy a saber que lo que sé, ¿sí? Entonces, la filosofía es una ciencia principalmente teórica, ¿sí? La palabra teoría viene del griego teoreo, que quiere decir ver, contemplar, ¿sí? Vieron que cuando hablamos de una ciencia teórica también la llamamos especulativa, ¿sí? Especular viene del latín speculum, que quiere decir reflejar, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a que la filosofía es una ciencia teórica especulativa, nos referimos a que es una ciencia que lo que busca es ver la realidad, contemplarla y tratar de reflejarla, ¿sí? Entonces, la filosofía es una ciencia que no tiene un fin práctico inmediato, ¿sí? Sino que busca la verdad por el mero hecho de buscarla, o mejor dicho, busca la verdad para contemplarla, ¿sí? No para aplicarla directamente a algo práctico, sino por el amor a saberla, ¿sí? Como podríamos decir, hacer una comparación, ¿sí? Cuando yo amo a alguien, y lo amo de verdad, se supone que a esa persona no la amo por un fin práctico, ¿sí? No es que, bueno, soy tu amigo porque tenés pileta, así en el verano puedo ir a tu casa a la pileta, ¿sí? O salgo con vos porque estar de novio con vos me trae tales beneficios, ¿sí? No, en realidad se supone que si yo amo a alguien verdaderamente, amo a esa persona por lo que esa persona es, no por lo que la satisfacción o el beneficio que me pueda traer. La amo porque es, porque existe, porque es y porque la amo por lo que es, ¿sí? Entonces, de la misma forma, en la filosofía se busca el saber en una primera instancia no con un fin inmediato, práctico, sino por el amor al saber. Hay otras ciencias teóricas también, ¿sí? Como por ejemplo la matemática teórica, como por ejemplo la historia, ¿sí? Es decir, ciencias que no tienen un fin práctico inmediato. Pero, ¿cuál es la distinción que podríamos decir en la filosofía respecto de estas? Que, como les decía antes, ya en la etimología nos está diciendo, no puede haber filosofía sin amor. Es decir, si ustedes lo piensan de esta forma, supónganse, si yo no sé un teorema matemático, si no me acuerdo cuál era el rey de tal época o tal cosa,
son verdades, cuestiones, que el no saberlas hacen o no a mi saber cultural, ¿sí? Pero no son verdades que me involucren a mí como persona, ilustran mi conocimiento, amplían mi saber. En cambio, las cuestiones filosóficas nos involucran, son cuestiones que responder a esa pregunta está implicada en mi vida también, ¿sí? No me daría lo mismo encontrar la respuesta o no, a si la vida tiene un sentido, a si es posible ser feliz o no, qué es ser feliz, o qué es el amor, qué es amar, ¿sí? Son verdades que me involucran a mí como persona. Entonces, aquel que hace filosofía, es importante que trate de cultivar, en la tradición filosófica se dice, 3 virtudes, que son la humildad, la fortaleza y el amor a la verdad, ¿sí? ¿Por qué la humildad? Por esto que veníamos hablando antes, ¿sí? El reconocer principalmente la propia ignorancia, el reconocer cuando no sé algo, ¿sí? Y el saber que siempre voy a estar en camino y que siempre voy a tener más para aprender. La fortaleza, y porque la vida intelectual no es fácil, ¿sí? Muchas veces es más fácil dar por cerrado un tema, ¿sí? Y darme cuenta que si tal tema, investigar sobre eso me requiere profundizar, y es más fácil abandonar y quedarme ahí, ¿sí? Y el amor a la verdad. ¿Por qué este es el más importante? Porque es importante que lo que me mueva a mí a filosofar sea el querer encontrar la verdad, no intereses particulares o no el tener siempre la razón. Vieron que muchas veces uno ve discusiones, sobre todo en la tele, por ejemplo, en las cuales uno se da cuenta que en el fondo las personas que están discutiendo no les interesa encontrar la verdad o la respuesta certera de ese asunto. No, lo que les importa es ganar, lo que les importa es ver quién destruye más al otro, ver quién tiene razón, bien que gana la discusión, ver quién se impone, no encontrar la verdad. Entonces, en filosofía, ¿qué decimos? Que lo que importa acá es encontrar la verdad, encontrar la respuesta, ¿sí? Eso implica que puedo estar equivocado, ¿sí? Y siguiendo esto es muy importante hablar del término de honestidad intelectual. ¿Qué quiere decir hablar de honestidad intelectual? Que cuando yo sostenga una idea, no lo haga por el hecho de querer ganar a otro, que lo haga por el hecho de, vos decís A, entonces yo digo B para hacerte la contra, sino por el hecho de que verdaderamente yo con mi inteligencia estoy viendo que eso es verdadero, ¿sí? Entonces, en términos generales, como conclusión de esta clase, podemos decir que en filosofía, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que cada uno pueda pensar con su propia cabeza, ¿sí? Obviamente que es importante que vamos a aprender lo que dijeron distintos filósofos, ¿sí? Lo que pensaron, y vamos a estudiar objetivamente qué dijeron, pero después lo importante es que cada uno pueda pensar eso con su propia cabeza, ¿sí? Es decir, pensar, razonar y ver y decir, bueno, este filósofo decía esto, objetivamente él decía esto, bueno, ¿qué pienso yo de esto que este filósofo decía? ¿Adhiero o no? ¿Qué me hace pensar? ¿Sí? Entonces, hay una frase que dice un gran maestro mío que es que en filosofía está todo permitido menos ser superficial, ¿sí? Es decir, que vos en el fondo podés pensar lo que vos quieras, porque no te estamos diciendo qué es lo que tenés que pensar, pero lo importante es que vos te animes a sostener tu pensamiento y a defender tu pensamiento con las consecuencias que eso conlleve, ¿sí? Es decir, no quedarme en una respuesta superficial, sino decir, bueno, yo pienso esto y animarme a sostener esa respuesta, esa idea de por qué yo pienso esto, ¿sí?